Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar del Censo Nacional 2022. Hay mucha expectativa la que se está creando sobre este censo porque va a ser una radiografía importante para que el país pueda tener proyectos y desarrollarse en todos los sentidos. Está con nosotros Roberto Castillo, él es director ejecutivo del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para hablar de este plan que empezó y fue anunciado la semana pasada por el presidente de la República. Señor director, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está la planificación del censo 2022? Buenos días, Milton, y buenos días, Berito, y todas las personas que nos escuchan. Nosotros muy contentos, entusiasmados del próximo censo de población. En esta ocasión lo vamos a hacer de una manera distinta y después de 12 años el país va a tener la oportunidad de volverse a identificar y a conocer para saber cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. Así que muy contentos y muy atentos también a todas las preguntas que tenga usted, Milton. Este censo, y empecemos por esta particularidad que va a tener, va a ser por primera vez en línea. Va a haber un porcentaje de ciudadanos que se pueden registrar en línea, que pueden llenar el censo en línea. Así es. Bueno, usted y yo tenemos ya algunos años y hemos vivido lo que fueron los anteriores censos de población. Usted tiene más. Pero hay un 40% de la población en el Ecuador que tiene 20 años o menos y no han vivido, no tienen idea de lo que fue el censo de población en el año 2010, o quizás ya no lo recuerden, pero para todos aquellos que nos escuchan, desde el año 1950 se han hecho ya 7 censos, este va a ser el 8º de población, y claro, se paralizaba el país un día domingo, se paralizaba la actividad económica y venían, golpeaban nuestra puerta los estudiantes de los últimos años de bachillerato. Usaban un cuestionario en papel y nos hacían las preguntas y era así como se hacía el censo de población. Ahora, usando las nuevas tecnologías de la información, buscando un censo de mejor calidad, con innovaciones y demás, vamos a hacer en 2 momentos el censo. Va a haber una primera modalidad o una primera forma de censarse que va a ser por internet. Así como cuando usted llena un formulario para aplicar una visa, para hacer un trámite en línea, de manera muy similar, uno se va a loguear, le van a dar una clave de acceso y luego desde la comodidad de su casa, usted va a poder llenar con todos los miembros de su familia, va a poder llenar o responder este cuestionario que es el censo. Esta modalidad va a estar vigente en el mes de octubre y está obviamente orientado a aquellos hogares que tienen acceso a Internet. En el Ecuador bordea el 50% de la población. Ahora, aquellos que no tienen Internet o que olvidaron por A o B circunstancias censarse en el mes de octubre, hay una siguiente modalidad que va a estar del 7 de noviembre al 18 de diciembre. Allí el INEC va a recorrer todo el país durante 6 semanas, va a golpear puerta por puerta, coordinando barrio con barrio, y nuestro censista se va a poder identificar y le va a hacer las preguntas de manera presencial. Aquellos que se censaron por internet dirán, bueno, si yo ya me censé por internet, ¿para qué vienen a mi casa? Lo único que haremos en esos casos sería que ustedes, aquellos que se censaron por internet, nos van a presentar un código QR o un registro alfanumérico. Nuestro personal va a hacer un pequeño check y básicamente se habrá terminado la entrevista. Así que, de manera sucinta, censo por internet en octubre y censo presencial del 7 de noviembre al 18 de diciembre. ¿Qué nivel de confiabilidad esperan ustedes tener en este estreno del censo digital? Bueno, hemos estado viendo de cerca, muy de cerca, qué es lo que está pasando en otros países de la región. Argentina terminó su censo el anterior 18 de mayo. Hemos visto obviamente que tenemos que cuidar mucho los aspectos de la seguridad de la información, la forma en que te censas, tiene que ser muy amigables, tiene que haber, obviamente estamos pensando en que exista videos tutoriales, de tal suerte que la ciudadanía les sea muy familiar y muy sencillo responder. Ahora, la calidad de este censo, tanto el presencial como en línea, es lo mismo. Necesitamos y hacemos el llamado a la ciudadanía para que responda
con sinceridad y con transparencia, como lo dijo el señor presidente de la República el anterior 18 de mayo, en el cual lanzó oficialmente o retomamos oficialmente el censo de población, porque la veracidad de la información va a depender del ciudadano. Este censo no lo realizamos desde la oficina, no nos inventamos los datos. Este censo lo hace cada uno de los ecuatorianos, que de hecho, sea de paso, estimamos llegar a cerca de 18 millones de personas que residen en el territorio nacional. Importante, Roberto, buenos días. Y a mí me llamó la atención las preguntas que se han incluido para este censo 2022. Por ejemplo, ustedes quieren conocer cuántos perros y gatos se tienen en casa, si es que las familias reciclan o separan los desechos, si han tenido familiares con COVID, o también orientación sexual. ¿Por qué se incluyen estos temas? Bueno, son 70 preguntas en el formulario y cada una de estas preguntas han sido discutidas ampliamente durante más de 2 años y medio con expertos o usuarios especializados, Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, y cada una tiene una utilidad. Por ejemplo, en el caso de conocer sobre cuántas mascotas tenemos dentro del hogar, ha sido una discusión muy interesante porque dentro de los gobiernos seccionales, por ejemplo, la necesidad de poder ordenar o conocer más sobre la fauna urbana es una necesidad imperante. Y cuando ustedes conversan o hemos conversado con la sociedad civil, todos y cada uno de nosotros que tienen alguna mascota lo consideramos como parte de la familia. Así que es una necesidad importante que ha sido marcada por obviamente las demandas de información y que va a permitir tener cierto ordenamiento. Existen ya normas que les exigen a las alcaldías, por ejemplo, trabajar sobre estos temas, pero cuando uno habla con los colectivos, pues simplemente no hay información de más o menos cuántos animales existen en el país o cuántas mascotas, para ser más preciso. Ahora, ese es un tema. El otro tema de orientación sexual, por ejemplo, que usted hace mención, también ha sido un tema largamente debatido y demandado por los grupos LGBTI, UMAS. Existe poca o nula información en el Estado sobre cuántas población tiene este tipo de orientación sexual. Sabemos por estudios muy particulares o estudios de grupos de caso que son poblaciones que sufren vulnerabilidades y discriminación en todo nivel. Claro, de hecho, pero no tenemos una cifra estimada. De hecho, esta es la real. primera vez que se contempla una variable de sexo genérica, es decir, no hay registro más que el que usted menciona. Correcto, no existe información. Se han hecho ciertos estudios que tienen muchas limitaciones metodológicas y ha sido lo mejor que se ha podido hacer. Ahora, estamos muy conscientes, y esto lo hemos trabajado y lo hemos debatido fuertemente con los colectivos, de que tienen que ser los propios colectivos, así como va a haber colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, personas con discapacidad, movilidad humana y demás, que tenemos que salir a educar a la ciudadanía. Sabemos que son preguntas complejas de entender, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre sexo y género. No me quiero adelantar, pero vamos a entrar en una campaña muy fuerte para educar, para concienciar. Algunos usuarios nos han dicho, pero estas cosas a mí no me pregunten, me siento incómodo. Y sabemos que no es obligación, a pesar de que tenemos una ley estadística que obliga a responder los censos de población. Nuestro llamado es tranquilidad, les invitamos a participar, hay que educar a la población. Y si hacemos una lógica más de revisar qué es lo que pasaba en décadas pasadas, por ejemplo, el censo del año 2001 fue el primero que nos preguntó cómo nos autoidentificábamos según nuestras costumbres en afros, montubios, indígenas y demás. En los años 90, en los años 80, en la década de los 70, preguntar sobre tu etnia era una pregunta vergonzosa. Claro. Hoy los jóvenes es algo que tenemos que dar ese salto, pero sabemos que va a ser un reto, sobre todo para educar y concienciar a la población lo importante de responder esta batería de preguntas. Estamos hablando con Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Roberto, hay que preguntarle, este censo se hace con 2 años de retraso debido a la pandemia, y cuéntanos sobre los retos que han tenido que pasar, los obstáculos para llevar a cabo este censo, y también cuánto presupuesto se está destinando para llevar a cabo este censo 2022. Claro, miren, el censo estuvo planificado inicialmente para octubre del 2020. Llega la pandemia,
se paraliza una etapa previa. Cuando uno hace un censo de población existe una etapa previa que es un conteo rápido de la población y hay que salir a dibujar todas las viviendas que existen en el país. Esa información, ¿para qué sirve? De manera muy sencilla, sirve para la microplanificación, es decir, uno para poder saber cuántos censistas tiene que destinar a determinada manzana o a determinado barrio, primero tiene que tener una idea de cuánta población uno espera llegar a censar. Cuando llegó la pandemia, se paralizó este operativo de campo, se paralizó durante gran periodo de tiempo y luego el INEC lo retomó. Este lapso de tiempo hizo que hoy la cartografía que tenemos no es de la mejor calidad, o dicho de otra manera, está desactualizada. Por eso es que el gran reto que hemos tenido y de este cambio o de esta nueva forma de hacer el censo de población implica que ahora ya no vamos a utilizar, por ejemplo, el apoyo de los estudiantes de los últimos años de bachillerato, sino que vamos a contratar a 18,000 censistas que van a ser debidamente capacitados para poder levantar la información en la tablet, en una tablet que obviamente va a tener mejores controles de calidad de lo que se hacía en papel. Ahora, todas estas innovaciones y estos retos que hemos tenido se solventan en que para poder concluir el censo de población, es decir, de este año 2022 hasta el año 2024, donde se devenga la mayor cantidad de recursos, la inversión es de 57 millones de dólares. Pero el proyecto en total que arrancó en el año 2018 contempla una inversión en general de 90 millones, de los cuales, como menciono, 33 millones de dólares ya han sido invertidos y resta invertir 57 millones de dólares, que ha sido gracias también a una visión y a un apoyo del presidente de la República de invertir en información. Porque si es que no se invierte en información, los ciudadanos hoy dirían, bueno, ¿y esto para qué me sirve? O sea, exactamente, esa era la pregunta, esa era justo la pregunta que le quería hacer, Roberto, es que le expliquemos un poco a la gente, bueno, usted, porque yo también, tampoco hay cosas que entiendo, el censo ¿para qué sirve? Porque la gente dirá, van a hacer una encuesta, un censo para saber cuántos millones de ecuatorianos somos, y por eso van a pagar 57 millones de dólares. Entonces, el censo sirve para muchísimas cosas, y hablábamos del tema de género, por ejemplo, para identificar un montón de cosas y levantar un montón de proyectos necesarios para atención prioritaria. Usted mejor detállenos para qué sirve un censo. Mire, el censo de población es tan útil para casi todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. Casi todas las decisiones que se toman en el país, en un estado, necesitamos saber algo, un pequeño detalle. ¿Cuánta población hay? ¿Dónde están y en qué condiciones viven? Les voy a dar 3 ejemplos concretos para que la ciudadanía entienda lo potencial, el uso que tiene un censo de población. Número 1, para poder designar a las autoridades o nuestros representantes políticos, el Código de la Democracia establece que el número de representantes estará en función del número de habitantes en un territorio. Ergo, si es que en los últimos 12 años, por ejemplo, Quito o Guayaquil crecieron a mayor ritmo que otras ciudades y hoy estas ciudades son mucho más grandes, pues obviamente sus representantes políticos van a ser mayores, claro, o mayor número de representantes políticos va a haber. Un ejemplo. Segundo ejemplo, cada año el presupuesto general del Estado, de acuerdo al COTAT, que es este código con el cual se redistribuyen los recursos de gobierno central a los gobiernos seccionales, tienen en su fórmula de distribución, tienen 3 variables que salen del censo de población. 1, el tamaño de la población. 2, la densidad poblacional. Y 3, los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Dicho de manera muy sencilla, aquellos territorios donde existan mayores niveles de pobreza, por las reglas de asignación de recursos, potencialmente mayor cantidad de recursos serán destinados a esos diferentes cantones o alcaldías. Segundo ejemplo. Y el último, Milton, para no alargarme mucho, el combate a la desnutrición crónica infantil. Hoy existe una estrategia súper agresiva, es una prioridad del gobierno nacional, pero la efectividad del combate a la desnutrición, tenemos que saber con precisión cuántos niños y niñas existen en el territorio. Si hoy nos sentamos a conversar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública, para que ellos puedan destinar una cantidad determinada de dosis de neumococo o rotavirus en territorio, necesitan saber a priori más o menos cuántos niños hay. No sabemos con exactitud, porque resulta que en el Ecuador todavía hay cerca de
Miren, cada año nacen cerca de 320,000 niños y niñas en el país, pero solo 300,000 obtienen de manera oportuna su cédula de ciudadanía. Hay como 20,000 o 30,000 niños que tendremos que esperar 5 años para que recién se cedulen y que sean visibles al Estado. En un censo de población, como vamos a toda la ciudadanía, podemos identificar dónde están esas brechas de información, dónde no llegan todavía los servicios públicos, y es como que le quitamos la miopía y el astigmatismo al Estado para que sepa con precisión dónde están las necesidades o dónde está la población que va a requerir mayores atenciones para programas sociales, transferencias monetarias y otro tipo de políticas sociales. Estamos hablando con Roberto Castillo, director del INEC, sobre el censo 2022. Ahora, Roberto, usted mencionaba algo y, claro, antes estamos acostumbrados a que el país se paralice cuando había un censo y tenías que estarte en la casa. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Las personas también van a tener que permanecer en sus casas durante este tiempo, desde el 7 de noviembre al 18 de diciembre? ¿Cómo se va a desarrollar eso? ¿Cómo sabremos cuándo el censista llega a nuestros hogares? Bueno, para poder, no vamos a paralizar el país, es una de las ventajas de esta nueva modalidad de hacer el censo de población, pero claro, va a requerir un trabajo barrio por barrio, una microplanificación anticipada para anunciar, por ejemplo, en una determinada ciudad, qué días vamos a pasar por un determinado barrio. O sea, vamos a ir con brigadas grandes de censistas, 100, 150 censistas, que van a recorrer un día determinado un barrio, por ejemplo. No hace falta que se queden en casa. Nuestra metodología permite, lo importante es que vamos a pedirles de forma anticipada que siempre nos tengan a la mano el número de cédula de ciudadanía de todas las personas que habitualmente residen en el hogar, y una persona puede responder por todos los miembros del hogar el banco de preguntas. Así que va a ser mucho de comunicar cada semana, cada día, dónde va a estar el censo de población. Y un elemento adicional, Milton, que seguramente es una de las consultas que ustedes tendrán, el tema de seguridad. El tema de seguridad es algo muy importante en este censo de población. Tenemos plena conciencia y conocemos el territorio y sabemos las dificultades que existen, y para ello estamos ya trabajando con el Ministerio de Interior y con todo, obviamente, el sector de seguridad para aquellos barrios que son peligrosos, que han sido obviamente identificados con ciertos problemas. Haremos operativos especiales. 1, hablando con los líderes barriales. 2, teniendo un mayor contingente de seguridad. Y 3, obviamente, en horarios en los cuales sabemos que va a ser más potenciable, y nuestros censistas obviamente van a ir con el acompañamiento de Fuerzas Armadas. Y además de eso, la ciudadanía tiene que tener claro que nuestros censistas van a estar debidamente uniformados, tendrán una credencial. Si usted tiene dudas, le vamos a dar la posibilidad que usted pueda verificar la identidad de nuestros censistas, de tal suerte que el INEC cuida la salud o la seguridad de nuestros censistas y también la seguridad de los ciudadanos que amablemente nos abrirán las puertas de sus hogares. Bueno, tenemos tiempo todavía hasta octubre para seguir conversando y seguir aportando, ayudando a que la gente se vaya enterando de lo que va a pasar en estos 2 meses para que estén preparados y colaboren con este censo 2022, que es importante. Gracias, Roberto, por habernos acompañado hoy. Buen día. Buen día, muchas gracias. Y como usted dice, todavía tenemos varios meses. Tenemos que empezar a educarnos, a sensibilizarnos, a informar y no desinformar sobre para qué sirven las preguntas, y con mucho gusto en cualquier otro espacio podemos seguir conversando.